¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenos viernes para todos y para todas. Acá estamos cerrando una semana importante en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Congreso Nacional. Fernando Fraquelli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, terminando lo que es este periodo de sesiones extraordinarias. Últimas horas. Últimas horas. Algunas reuniones programadas para la próxima semana en diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, pero claro, van a ser simplemente reuniones informativas de precalentamiento a lo que va a ser ya un nuevo periodo de sesiones ordinarias que va a inaugurar el presidente de la Nación, Javier Milei, el próximo 1 de marzo aquí en el recinto de la Cámara de Diputados. Claro, porque se acaba el tiempo ya, las últimas horas, como bien decías, de tratamiento. Puede todavía sorprendernos la semana próxima con un decreto el presidente de la Nación ampliando el temario o el tiempo para el debate. Recordando que hoy estaba prevista una sesión que finalmente se suspendió en el Senado de la Nación para discutir el pliego del candidato a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo. Ya no hay tiempo para hacerlo si no se amplía el periodo de sesiones extraordinarias que podría llegar hasta el viernes próximo, 28 de febrero. Porque el lunes el Senado se reúne en la preparatoria, que es una instancia formal para ratificar, para votar las autoridades del cuerpo, no solamente las políticas, presidencia provisional del Senado, las presidencias y vicepresidencias que le corresponden a cada uno de los bloques, sino también las autoridades administrativas, ¿no? Exactamente, y ahí también hay un juego de mayorías y de minorías, construcciones de bloques de fuerzas para ver quién se queda con los diferentes cargos en la conducción del Senado Nacional. Hasta el momento, el único cambio sería por la renuncia de la secretaria administrativa del Senado, un cambio que se tiene que votar. Llegaría, sí, exactamente, y llegaría un reemplazo que es un hombre muy cercano de trabajo a Victoria Villarruel en el cargo de secretario administrativo del Senado Nacional, el que maneja en definitiva los números, el que maneja también todo lo referido a al funcionamiento en general, ¿no? Sí. De la Cámara de Senadores. Es digamos, un engranaje fundamental para la titular del Senado, para la vicepresidenta, en lo que tiene que ver con el manejo de la Cámara. Pero por el otro lado, en principio no habría cambios, es decir que Bartolomé Abdalá quedaría como presidente provisional, el vicepresidente de la Cámara de Senadores de la Nación seguiría siendo una senadora de Unión por la Patria. Colpacci, senadora Colpacci. Es la senadora de la provincia de Neuquén. Pero el tema que hay que definir ahí es si hay, a partir de lo que sucedió en la jornada de ayer en el Senado Nacional, con las tensiones que se generaron respecto principalmente a la creación de una comisión investigadora, respecto a la división que mostró también Unión por la Patria dentro del recinto de la Cámara de Senadores a la hora de votar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la suspensión de las mismas, la división que mostraron el radicalismo en torno a la comisión y también el PRO digamos, que no acompañó la totalidad del bloque ese rechazo a la creación de la comisión porque Guadalupe Tagliaferri votó a favor. Bueno, digamos, ese clima que se generó ayer en la sesión, hay que ver si no genera consecuencias en la sesión preparatoria. Si no genera en los apoyos y acompañamientos que requiere cada una de las vicepresidencias que se tienen que votar en proporcionalidad por la cantidad de miembros que tienen los bloques y en justamente cómo se va configurando. Ya viene con mucha tensión la relación entre la oposición, sectores de la oposición entre sí, también con la proporcionalidad de los legisladores a cargo de las presidencias de las diferentes comisiones y también la participación de senadores en múltiples comisiones. Pero ayer se aprobaron varias leyes, se convirtieron en ley una cantidad importante de leyes, 3 leyes penales, una ley electoral, que es algo que también es importante en definiciones de las expectativas que tenía el oficialismo, todo lo que se propuso para la jornada del día de ayer, que era ambiciosa, porque eran temas también
también que venían en un contexto para el oficialismo bastante adverso, pero resultaron favorables. No lograron aprobar una comisión investigadora que requiere una mayoría especial para poder constituir una investigación en torno a un tema en particular, en este caso la situación de la criptomoneda Libra y la relación entonces de funcionarios del Ejecutivo Nacional, el presidente de la Nación por un lado, su hermana que es la secretaria general de la presidencia por otro, que también hubo un intento de interpelación a Karina Milei que no obtuvo ni siquiera los votos que se requerían de 48 senadores y senadoras para que se trate sobre tablas esta creación, ¿no? Claro. Después el antecedente de lo que fue el inicio de la sesión, la imposibilidad de avanzar en la creación de la comisión, bueno, luego entonces también la imposibilidad de la creación de esa interpelación. Y obviamente el dictamen que se tiene de ficha limpia que se espera que se empiece a tratar a partir del 1 de marzo. Bueno, la senadora Silvia Zapag, sí, es la vicepresidenta del Senado Nacional, que bueno, veremos a ver cómo quedan las autoridades de la Cámara Alta. También está Carolina Lozada. Claro, también está Carolina Lozada, también como con el cargo también de vicepresidenta. Hay vicepresidenta primera, segunda y tercera, de acuerdo a la cantidad de integrantes de los bloques. Uno le corresponde a Unión por la Patria, otro está el PRO y una tercera que está Alejandra Vigo. Bueno, vamos a la provincia de Santa Fe. Diputado Eduardo Tonioli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquel y Amanda Alma saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien, gracias. Diputado, sin dudas generó mucha repercusión en el ámbito del Congreso y en el ámbito político en general la discusión que se dio ayer en el Senado respecto a la sesión, puntualmente en el tema de una comisión investigadora, bueno, y también obviamente con las discusiones que se dieron respecto a los diferentes proyectos que sancionó hace muy pocos días la Cámara de Diputados y que ayer tuvieron también la sanción del Senado para convertirlos en ley. Pero ¿qué evaluación hace, una primera impresión, diputado? Me parece que quedó al desnudo que de alguna manera este gobierno, teniendo minoría en ambas cámaras, sin embargo, un poco en un marco de acuerdo con el PRO, otro poco por la docilidad de algunos gobernadores y otro poquito más por la capacidad que tiene para comprar voluntades sistemáticamente, termina siempre saliéndose con las suyas, ¿no? Lo que pasa que en este caso se trata de un tema sensible, delicado, que deja en evidencia que hay sectores de la política a cambio de beneficios materiales en algunos casos, beneficios políticos en otros, o simplemente por alineamiento sin más con el gobierno nacional, que terminan siendo cómplices de actividades delictivas, de actividades que menoscaban la actuación del Poder Ejecutivo Nacional y que nos están poniendo en la picota, ¿no?, a nivel internacional, ¿no? Hablo, por supuesto, de esta estafa que no podría haber sido posible sin el gancho, sin el puente, sin el incentivo, la promoción del presidente de la Nación a través de las redes sociales, ¿no? Pueden realizar todo este tipo de maniobra. Ahora, el delito se cometió, la estafa se consumó, queda establecer cuál ha sido el alcance de la actuación del presidente de la Nación. Algunos discuten si hay dolo o no hay dolo. Miren, como mínimo dolo eventual hay seguro. No hay forma de que el presidente de la Nación, alguien por el lugar que ocupa y por la formación que tiene, no se haya podido figurar en la cabeza que esto podía terminar en una estafa como terminó. Y además hubo una creación de un token que es básicamente, para que se entienda, casi como una especie de CBU, para que esto se active,
unos pocos minutos antes de que el presidente de la Nación lo difunda y sin que se hubiese difundido por ninguna otra vía, ¿no? Entonces, es importante que no solo avance la justicia, por supuesto, porque si hay sospecha de delito tiene que hacerlo, sino también que el Congreso de la Nación, que el Poder Legislativo investigue, que es una de sus funciones. El Poder Legislativo no solo está para producir leyes, el Poder Legislativo está para interpelar, el Poder Legislativo está para investigar. Acabo de leer un comunicado del PRO diciendo que el Senado no está para investigar, que tiene que legislar. Bueno, habría que decirle que lean la Constitución como mínimo y habría que decirle que revisen la cantidad de pedidos de juicio político que han presentado a lo largo de su historia durante sucesivos gobiernos, para que se den cuenta que no solo es una burrada, sino de un cinismo brutal lo que están haciendo con ese comunicado. Y asuman que son cómplices de esta situación y que van a defender al gobierno de Milei a como de lugar, no importa lo que haga, aun cuando lo que haga y lo que haga el presidente y su entorno tenga algún tipo de vinculación con el delito, ¿no? Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Quería aprovechar y preguntarle, porque ayer también se aprobaron una serie de iniciativas de materia penal y ha tenido en algunas iniciativas el apoyo del bloque que usted pertenece en la Cámara de Senadores, como el de reiterancia y reincidencia, de una cantidad importante de senadores de su bloque, y los otros proyectos que tienen que ver con lo que se conoce como ley antimafias, que tienen que ver con la relación y la vinculación de todos los eslabones de una cadena delictiva, de una organización criminal, y por otro lado el juicio en ausencias. ¿En qué beneficia estos proyectos, estas leyes que ya se convirtieron ayer justamente en ley, al entramado judicial argentino? Y si usted tiene una mirada respecto a eso, porque fue muy diferente la votación aquí en la Cámara de Diputados. Desde que asumió la ministra Burrich, viene promoviendo una serie de iniciativas cuyos títulos suelen ser muy atractivos, ¿no? Sobre todo para quienes, por ejemplo, bueno, vivimos y tenemos actuación pública en una provincia como la provincia de Santa Fe. Leyes antimafias, terminar con la puerta giratoria, etcétera. La mayoría de los casos se trata de iniciativas que el único objetivo que tienen es centralizar el poder en manos del Poder Ejecutivo Nacional en muchos casos, eliminar garantías constitucionales y fundamentalmente, de alguna manera, generar las condiciones para que el Poder Ejecutivo y los jueces adictos al Poder Ejecutivo Nacional tengan herramientas para la persecución política al opositor gremial, al opositor social, etcétera. Porque saben que el escenario que se viene de aquí en adelante y en el que ya estamos inmersos es un escenario de enorme conflictividad social. Entonces, a las políticas de hambre, a las políticas de entrega nacional, se le agrega usualmente toda esta parafernalia. Ahí se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando de las leyes que se aprobaron ayer. Exacto. De reiterancia y reincidencia, el abordaje integral del delito complejo y también se llama abordaje integral del crimen organizado, perdón, y luego también el proyecto de juicio en ausencia, que ya están todos convertidos en ley. Exacto, y hablando de este último punto, el tema de la ley antimafia, que estábamos conversando con el diputado Eduardo Tonioli, vino el propio gobernador Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe, aquí a la comisión en la Cámara de Diputados para exponer y para plantear en definitiva también el tratamiento de algunas leyes similares que ya digamos que están trabajándose directamente allá en la provincia de Santa Fe. Hay un trabajo casi en paralelo entre lo que es la provincia de Santa Fe con la Nación, en muchos puntos en común respecto a iniciativas que se estuvieron discutiendo aquí en el Congreso de la Nación y que, bien como decía Amanda, a partir de ayer
con la sanción del Senado ya son leyes nacionales. Exactamente, leyes nacionales que se aplican para delitos nacionales o delitos federales, que tienen que ver con el tráfico de personas, el tráfico de estupefacientes, obviamente con todos los delitos que tienen que ver con la corrupción, pero también aquellos delitos que son señalados como acciones terroristas, ¿no? Sí. Porque en ese contexto también se da el juicio en ausencia y en la investigación por el atentado a la sede de la AMIA. Entonces, en definitiva, bueno, eso es lo que también se aprobó ayer. Sí, bueno, yo te diría, gran parte del temario que el presidente de la Nación, Javier Milei, envió y habilitó a este Congreso para discutir en este periodo de sesiones extraordinarias, un periodo corto, porque fueron de 5 semanas nada más de discusión en el Congreso, me parece con resultados altamente positivos para la Casa Rosada, porque logró primero la sanción de un proyecto fundamental como objetivo central para el gobierno nacional, que fue la suspensión de las PASO. ¿Te parece que repasemos en placas cómo ha sido esa votación? Así queda bien plasmado cuál fue la intención de los senadores definitivamente para avanzar en este sentido. Esto es cómo votaron los distintos bloques la suspensión de las PASO, que obtuvo en definitiva el acompañamiento de 43 votos afirmativos, 20 negativos y 6 abstenciones que permitieron su aprobación. El bloque de La Libertad Avanza tiene 6 integrantes, todos votaron positivamente este proyecto. Exactamente, lo mismo el PRO, los 7 integrantes del PRO los votaron también de la misma manera. Hubo diputados, hubo senadores, y ahí se ve bien en la placa, de, por ejemplo, Unión por la Patria, que tuvo votos divididos. Sí. 15 votos negativos, pero tuvo 11 afirmativos. Es decir, que esa división se dio también, en otra proporción, en otros números, pero en definitiva se dio también aquí en la Cámara de Diputados. Tuvo abstenciones también Unión por la Patria en la votación, y quienes votaron también divididos fueron los de la Unión Cívica Radical, con 8 votos afirmativos, 4 negativos, y acompañaron el bloque de las provincias unidas, donde hay diferentes referentes de diferentes partidos provinciales. Los 5 votaron a favor, construyendo este número: 43 votos favorables, 20 negativos y 6 abstenciones. Como bien vemos ahí, hubo también algunos ausentes que permitieron que se transforme en ley definitivamente la votación de la suspensión de las PASO. O sea que este año el calendario electoral nacional va a corresponder a una sola votación en el mes de octubre. Bueno, y el número ese de 43 votos afirmativos superó los votos necesarios como mínimo, porque es una ley que modificó leyes electorales y por lo tanto necesitaba una mayoría calificada. Exactamente. Una mayoría absoluta de 37 senadores, logró 43. Es un número importante. Lo mismo sucedió aquí en la Cámara de Diputados, donde necesitaba 129, logró 162. Y el debate que para La Libertad Avanza no termina acá. No, para algunos bloques es un punto final, ¿no? Haber suspendido para este año es, digamos, es el hasta dónde accedían. Es la concesión que podían permitir para avanzar en esta instancia de elecciones en el 2025. Exactamente. Suspenderla por este año. Hay varios bloques, entre ellos la Unión Cívica Radical, entre ellos el propio bloque del PRO, que entienden que las PASO es una herramienta importante que podría sí modificarse, ¿no? Es una ley del año 2009, estamos en el año 2025. Sería tiempo de modificarla. Algunos dicen, esa modificación tendría que ser que no sean obligatorias. Bueno, es una posibilidad. La idea de La Libertad Avanza, desde que asumió el gobierno Javier Milei, siempre fue eliminar las primarias. Lo mismo también han planteado otros bloques políticos. En la discusión, más allá que el proyecto lo planteó el Ejecutivo, la eliminación de las primarias en el marco también de una reforma política más integral, que eso se dejó de lado, y que me parece que va a ser uno de los temas
pendientes de discusión, no este año 2025, porque ya nos vamos a meter en el año electoral, sino que será un tema pendiente para el 2026. Exactamente, de eso se va seguramente a nutrir el debate político en los próximos, a final de este año y una vez resuelta el proceso electoral, que va a modificar la mitad de la Cámara de Diputados y 8 provincias renuevan también sus bancas en el Senado. Vamos a repasar otra votación que tiene que ver con la votación en general que tuvo unanimidad en la Cámara de Senadores, que tiene que ver con la reiterancia y la reincidencia. Esta modificación obtuvo 67 votos afirmativos, hubo solo 5 ausentes y ningún voto negativo, así como tampoco abstenciones. Claro. Todos los que estaban en ese momento de la votación en el recinto votaron favorablemente. Exactamente. Una situación particular de este proyecto, que ya es ley, porque había tenido 3 dictámenes, había tenido unos de rechazo, Sí. otro con modificaciones y finalmente uno con la aprobación de la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente se pusieron de acuerdo, seguramente modificaciones en la reglamentación en algún sentido, pero la ministra Patricia Bullrich también celebró esta aprobación, uno de los proyectos que impulsó y que se discutió poco, que en el Senado tuvo un tratamiento expreso, hay que decirlo, sin la participación siquiera de funcionarios que iban a venir esta semana, pero finalmente se suspendió esa reunión de comisión. También la participación de organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, que tiene una crítica también sobre esta materia, al igual que la Asociación de Magistrados. Pero bueno, no se dio esa discusión. ¿Esto por qué? Porque a la hora de firmar los dictámenes, una semana antes digamos, la semana pasada, del tratamiento en el recinto de la Cámara, varios senadores nacionales plantearon la necesidad posiblemente de modificar la ley. Sí, modificar la redacción. Exactamente, el proyecto que venía de la Cámara de Diputados con la sanción. Si se hubiese modificado, la norma tendría que haber regresado a esta Cámara, que fue la Cámara de origen, y hubiese postergado la sanción definitiva. Bueno, se ve que algunas de esas modificaciones, principalmente en lo referido a la redacción, podrán establecerse o habrán avanzado en la conversación con el Ejecutivo en el marco de lo que va a ser la reglamentación de la norma. Y si es necesario, tendrán que enviar un nuevo proyecto para modificar determinados puntos de la ley sancionada en la jornada de ayer. Pero reiterancia es otro de los proyectos aprobados y ya ley de la Nación. Exactamente. Con toda esta información vamos a seguir durante la próxima hora que queda por delante. Estamos aquí en Pasos Perdidos analizando justamente las repercusiones de lo que fue la sesión de ayer, una sesión extensa, una de las pocas sesiones, la única sesión que tuvo la Cámara de Senadores en ese periodo de sesiones extraordinarias y una de las pocas que se dio, ¿no? Claro. También porque hay que recordar que desde septiembre no sesionaba la Cámara Alta. También hubo designación de jueces fiscales y ascensos militares, a lo que se debía, y finalmente la designación de funcionarios también del servicio al exterior. Así que en un ratito les vamos a contar todo esto que estamos anunciando, porque también tenemos placas para seguir repasando cómo fue la votación, pero ahora la pausa. Pero tenemos pausa también que hacer. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el
el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Durango conociste a tu actual esposa, ¿puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. Muy bien, nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión, en una jornada en la cual estamos cerrando lo que es el pedido de sesiones extraordinarias, por lo menos lo que fue el decreto que habilitó este periodo por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Bien, Aman, vos señalabas, el presidente puede, o la vicepresidenta hoy que está a cargo del Ejecutivo, pueden extender. Puede aparecer un nuevo decreto donde dice, bueno, se extiende hasta el próximo 28 de febrero el periodo de sesiones extraordinarias y el Congreso quedará habilitado para seguir discutiendo los temas que habilite el Poder Ejecutivo Nacional. Le quedaron algunos pendientes, lo de quebrantos quedó pendiente, ya nos explicaba un poquito ayer el diputado Zapata cuando intentamos hablar con él, un tema que tampoco llegó a consensos en su momento en el periodo de sesiones ordinarias y que el Ejecutivo también insistió para que se pudiera aprobar, y los pliegos de los jueces que son candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que la semana pasada, cuando se reconfiguró las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales y en el marco de la Comisión de Acuerdo, se dio a conocer justamente el dictamen que tiene las firmas para avalar la postulación de Ariel Lijo. Hubo negociaciones toda la semana para ver si se lograba llegar a una sesión el día de hoy, pero ya antes de que se comenzara con la sesión del día de ayer, que tuvo quórum, con la presencia del radicalismo ahí a último minuto también, ¿no? Tensionando mucho esa relación porque, bueno, después se vio la situación interna que tenía el radicalismo, vos lo señalabas, respecto a habilitar el tratamiento sobre tablas de la constitución de una comisión investigadora de la criptomoneda Libra y las implicancias de algunos funcionarios del Ejecutivo Nacional, el presidente de la Nación, su hermana, y algunos otros funcionarios también que estarían de algún modo vinculados con esta situación o la investigación que quería hacer el Senado a partir de un proyecto del radicalismo, ¿no? Firmado por el propio presidente de ese bloque. Como había mucha tensión, ya el PRO había planteado que no iba a prestar quórum, no acompañaría el pliego de Ariel Lijo, y Unión por la Patria también había advertido que era una definición o una prerrogativa del oficialismo conseguir el quórum. Estaba en duda la posibilidad de que hoy se concretara esa sesión y el oficialismo aquí en la Cámara de Senadores en definitiva decidió posponer esa discusión. Claro, ¿no? Exactamente, porque ya ponía en riesgo no solo la designación del Lijo, sino también que ponía en riesgo la sesión que se esperó para la jornada de ayer, la que finalmente cristalizó la sanción con fuerza de ley de diferentes proyectos, entre ellos la suspensión de las PASO y lo que estábamos hablando recién de las leyes vinculadas con el área de seguridad y el tema del juicio en ausencia. Exactamente, de eso vamos a hablar ahora. Queremos repasar en estas placas cómo fue la votación de juicio en ausencia, también una votación dividida con votos que aportó Unión por la Patria y otros que fueron justamente refractarios a esta iniciativa que también impulsa el Ejecutivo Nacional. Juicio en ausencia es un proyecto que Patricia Bullrich, cuando fue diputada, las veces que fue diputada, muchas veces ya venía impulsando. La última vez en el 2016, en el 2015, 2014 también lo impulsó. Luego, como ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, también insistió sobre esta iniciativa. Finalmente, en esta composición de la Cámara de Diputados y del Senado se logró aprobar este instituto que no estaba en el armado jurídico, el entramado jurídico que tiene Argentina, que no está dentro del Código Penal ni del procesal penal. Ahora va a tener un lugar y 145 votos afirmativos permitieron la habilitación de ese instituto dentro de la jurisprudencia argentina, 22 votos negativos, 5 ausencias. También
ausencias vinculadas principalmente a Unión por la Patria, que decidieron, bueno, no estar en ese momento, no acompañar con su voto, ni tampoco quedar como parte de los que rechazaban. Exactamente. Bueno, y de esa manera, este fue prácticamente ya el último punto. Sí. Para lo que fue cerrar el periodo de sesiones extraordinarias por parte del Senado Nacional. Y veremos también de qué manera se destraba la designación de los jueces de la Corte. Porque más allá de que no se avanzó en la jornada de hoy con una nueva sesión especial en el Senado para analizar el pliego de Ariel Lijo, el pliego de Ariel Lijo tiene dictamen de comisión y está en condiciones habilitado de ser tratado. ¿Cuándo? En un momento determinado que lo defina el Ejecutivo, lo defina el oficialismo. La intención del oficialismo fue discutirlo hoy, no solo el de Ariel Lijo, sino también, en caso de haber tenido la posibilidad de ver que los números de mayoría, la construcción de mayoría podía acompañarlo, también insistir con el tratamiento, pese a que no tiene dictamen de comisión, pero de poner sobre tablas. Sobre tablas y claro, 48 necesitaba para eso. Exactamente. Sería 2/3 del Senado. También poner en consideración el pliego de Manuel García Mansilla. Exactamente, y ahora hay que ver qué pasa, ¿no? Porque todavía está la posibilidad, la latencia de que el Ejecutivo Nacional los designe en comisión, como fue en el 2016 con Rosenkrantz y Rosati, que luego, bueno, después de una importante movilización social y también una discusión que se dio dentro del Senado de la Nación, se decidió acompañar formalmente, se cumplimentó todo lo que dice la legislación sobre la designación de jueces, se cumplimentó también las audiencias públicas, que está en el decreto 222 del año 2003, y la designación, en definitiva, la aprobación con la formalización, digamos, de la designación de Rosenkrantz y Rosati en ese sentido. Cuando vinieron a la audiencia pública en agosto, ambos candidatos fueron obviamente interrogados por esta posibilidad. ¿Qué pensaban ellos respecto a la posibilidad de ser designados por decreto en comisión, que solo se puede dar en periodos de receso del Congreso Nacional? Por eso lo incluyeron en extraordinarias, formalmente entre el 20 y el 21, entre el 20 de enero y el 21 de febrero, pero los dos candidatos a la Corte desestimaron la aceptación de una designación en comisión. Entonces hay que ver qué sucede de acá en adelante, ¿no? Bueno, y lo mismo también, en principio, deslizó el presidente de la Corte, que es quien le tiene que tomar juramento. Exacto. Si los designan por decreto como integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosati deslizó que no estarían en la Corte aceptando... Cómodos con esa designación, digamos. La jura de sus pares a partir de un decreto presidencial. Lo cierto es que por estas horas, en el viaje de Estados Unidos que está realizando el presidente Javier Milei, donde también se incorporó en esa delegación el asesor presidencial, Santiago Caputo, se está hablando también de esto. Sí, sin duda. ¿Cómo destrabar esta situación? Canales de diálogo con Unión por la Patria se van a abrir. Ya hay algunos canales. Bueno, hubo 3 senadores que firmaron el dictamen. Exactamente. Eso quiere decir que eso es producto de un resultado de cierta conversación y cierta negociación. Desde Unión por la Patria y desde la Unión Cívica Radical, ayer en la reunión de labor parlamentaria, que estuvieron 1 hora aproximadamente, encabezada por Bartolomé Abdalá, porque Victoria Villarroel está a cargo del Poder Ejecutivo, el radicalismo y Unión por la Patria dijeron: en los cargos de la Corte Suprema de Justicia, lo que nosotros queremos es que haya una mujer. Exacto, por lo menos con una esa mujer. paridad. Si es Lijo, nosotros, dicen, no tenemos problema en la figura del Lijo. El problema es que no hay una mujer dentro de los 2 candidatos que envió el Ejecutivo. Ahí está una de las trabas. Habrá que ver de qué manera un senador importante de Unión por la Patria, que tiene una conexión importante también con el Ejecutivo, es decir, conexión de diálogo, que lo escuchan, el Ejecutivo tiró la propuesta de amplíen la Corte. Sí, pero no estaban tan de acuerdo con eso, me parece. En el 2025, en este año, a partir del 1 de marzo, pensemos un proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia, que puede ser de 5 a 7, que puede ser de 5 a 9, habrá que ver cuál es el mejor número, pero lo cierto es que si se avanza con esa idea,
la Cámara de Diputados ya tiene la Cámara de Senadores sancionó un proyecto de ampliación. Eran un poco más, eran 12 en ese sentido. Eran varios. Sí. Pero si el proyecto de la Cámara de Senadores, que ya tiene la sanción y es modificado aquí en Diputados, la Cámara de Senadores ratifica o no la sanción, digamos, la modificación que haga Diputados. Es un buen tema para este año parlamentario, un debate importante porque la Corte Suprema tiene 3 miembros, tiene una cefalía de 2 integrantes, que eso es una discusión importante porque tienen que estar siempre de acuerdo, ¿no? Claro. Si no, no hay posibilidad de que salgan los fallos. Vamos a volver a la opinión, en este caso, del diputado Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, está dentro del bloque Innovación Federal. Habló en el programa Orden del Día, bien temprano en estos días, justamente sobre la suspensión de las PASO. Siempre se especula con eso, ¿no? Nosotros siempre tuvimos la misma posición en contra de las PASO. La verdad es que en la provincia no se llegó a implementar nunca, se suspendieron primero y se derogaron finalmente. Es un costo innecesario, es algo que los partidos políticos debieran resolver sin necesidad que el Estado les imponga nada y mucho menos que a la ciudadanía les imponga la obligación de ir a votar por la interna de los partidos políticos, cuando, si bien la Constitución es clara respecto a que los partidos deben garantizar la democracia interna, no quiere decir que el Estado deba poner recursos para que eso ocurra. O sea, es una obligación que tienen los partidos, que la deben cumplir, que no pueden ser organismos o entidades autocráticas, pero eso no quiere decir que el Estado deba utilizar recursos de los contribuyentes para eso. Bueno, parte de las discusiones, ¿no? Claro. Porque justamente parte de la discusión es quién tiene que solventar las elecciones, en este caso internas, de cada uno de los partidos, en función también de acompañar el proceso de profundización de la democracia dentro de los partidos políticos, que es la única herramienta que tiene la ciudadanía para acceder a la representación en las cámaras o en cualquier ámbito de electivo, sobre todo. Claro. Bueno, Agustín Domingo planteaba que mantienen la misma postura. Recordemos que Domingo acompañó un proyecto de Luis Di Giacomo, que era jefe de bancada. Claro, el jefe de la bancada, y hace un par de años presentó un proyecto pidiendo la derogación de las PASO. Sí. Directamente la derogación, obviamente en el escenario actual que se dio en esta Cámara de Diputados y ayer vimos también en el Senado, las voluntades de la construcción de mayorías alcanzaban para la suspensión de las PASO este año electoral. Entonces accedieron a suspenderlas. Pero la intención también de Juntos Somos Río Negro, la intención en definitiva del gobernador Alberto Bretilnec, el gobernador de esa provincia, es la derogación de las PASO. También estuvo conversando Ana Clara Romero, diputada del PRO, en este caso de la provincia de Chubut, sobre la suspensión de las PASO. Habló en el programa La Bancada más temprano para dar su opinión también sobre la suspensión de las PASO. Recordemos que se discutió esto la semana anterior, la semana pasada, el 6 de febrero. La primera discusión que se dio fue la de las PASO y ahí se obtuvo una importante mayoría de acompañamiento, ¿no? Más de 160 voluntades, 162 acompañaron esta iniciativa, pero repasemos lo que decía la diputada Romero. Para nosotros es una discusión que no puede ser en extraordinarias. Entonces me parece que se logró el consenso para la suspensión en el 2025. Me parece que es un poco la agenda que, no sé si en el 2025, que es año electoral, y a veces se dificulta justamente, digamos, discutir estos temas, que eventualmente, obviamente, será para adelante, pero sí, digamos, una agenda de discusión de cómo resolver esto a futuro. Nosotros, y esto, digamos, lo hemos conversado con el gobernador, digamos, entendemos que para las legislativas tiene menos sentido, para las ejecutivas puede ser una manera transparente también de definir lugares de suma importancia, y donde las cúpulas de los partidos políticos de alguna manera no digiten de antemano esta situación. Así que, digamos, me parece que es un debate para dar y no está cerrado. Ahí es lo que decías vos, justamente, lo que había anticipado el PRO, aquí la diputada Romero dando la argumentación por la cual, bueno, accedieron a esta decisión, esta iniciativa de trabajar en torno también a la posibilidad de la
suspensión para este año Claro. y darse el año que viene, año no electoral, tiempo para ver si se avanza con una modificación estructural del sistema político. Ahí también planteaba el oficialismo en enero de este año cuando presentó el proyecto que finalmente quedó en la suspensión. También la ampliación de los aportes de sujetos o empresas privadas a la campaña política. Hoy hay una limitación del 20% del total de los recursos. Y también modificar la pauta de promoción de los distintos candidatos y partidos políticos, ¿no? Eso es algo que está dentro de la ley de partidos políticos y las leyes electorales vinculados a darle proporcionalidad de tiempo en el aire en los canales de televisión abierta y en las radios para que puedan difundir sus propuestas según la cantidad de votos que, bueno, sacaban principalmente en las PASO, en la elección inmediatamente anterior. Exactamente, que obviamente para muchos candidatos no es necesario porque a veces son muy conocidos. Tienen las puertas de los medios de comunicación abiertas de par en par, pero para la mayoría de los candidatos no. Claro, eso hay que decir también. Argentina tiene muchos partidos políticos. Exacto. Que también es parte de la dinámica. Muchos no superan el umbral del 1,5%. Claro. También se quiere ampliar ese umbral al 3%. Bueno, generando que en la primera instancia, la primera vuelta o en la primera instancia electoral se depure el padrón de ofertas, ¿no? En definitiva. Hay que ver cómo resulta eso porque son recursos para los partidos políticos, para capacitación, que también se quieren recortar y que tienen que ver sobre todo con el fortalecimiento de las organizaciones partidarias que no tengan que, bueno, tener solamente la dependencia de aportes privados para su desarrollo. Claro. Bueno, esto es parte de una reforma más integral del sistema político en la República Argentina que está impulsando el gobierno nacional y que tiene una fecha de discusión, que va a ser el 2026. Exacto. Va a ser después de las elecciones, después del nuevo escenario político. Ahí el Ejecutivo va a tener que, por un lado, tener su proyecto, que es en parte lo que ya ha enviado a este Congreso. Sí. Seguramente tomará parte de lo que en su llegada al poder en el 2023 envió como capítulo de reforma política en la ley Bases y que fue rechazado y que en definitiva no se tiró y quedó sobre un escritorio. Sí. Y ver está si también a la vista, digamos. Está a la vista. Está, digamos, de la ley Bases que envió el Ejecutivo no tiró nada. Dijo, ¿esto podemos aprobarlo? Hasta acá podemos. Bueno, aprobémoslo. ¿El resto lo tiramos? No, el resto lo dejamos. Porque dentro de un mes a lo mejor hay un panorama político distinto y podemos... Y ha sucedido esto. Y a partir de octubre, con la elección, y a partir del 10 de diciembre de este año, con la renovación de las cámaras legislativas tras los comicios de octubre, ya que no va a haber primarias, ahí va a haber un escenario nuevo. Y ahí verán, ahí volverán a hacer números y dicen, no, a ver, Unión por la Patria tenía tantos y ahora tiene menos. O Unión por la Patria tenía tanto y ahora tiene más, entonces podemos hacer esto. Y lo mismo hacen la oposición. Claro, por supuesto. Que dice, bueno, a ver, el gobierno tenía tantos diputados y ahora tiene el doble, no sé. Claro, los senadores también, ¿no? Lo mismo, claro. Porque recordemos, son 8 las provincias importantes que van a renovar. Sus representaciones son 3 por cada provincia, es el mismo número. Hay que ver cómo se compone, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, hay que ver si hay provincias como Córdoba, donde son afines al oficialismo, todos los partidos que están representados, o Santiago del Estero, que son todos afines al gobernador, los 3 senadores, tanto el de la oposición como el de la primera como el de la segunda minoría. Bueno, hay que ver por qué Tierra del Fuego es una provincia donde hay que ver qué resultado tiene electoral el oficialismo, hay que ver también en la provincia de Entre Ríos cómo avanza en esa línea, y otras provincias también que van a tener modificaciones, ¿no?, en su estructura a partir de las elecciones, como también Formosa es una de las provincias que es muy renueva. interesante el proceso electoral, porque no solo hay que tener en cuenta el signo político del nuevo legislador, el legislador que se va a sumar a un bloque, el legislador que se va a sumar al Congreso, sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Hay que ver dentro de ese signo político a qué orilla arrima ese legislador, porque puede venir un legislador del PRO
que está más cercano a Mauricio Macri que a Patricia Bullrich. Por ejemplo, o del radicalismo. O del radicalismo más cercano a Rodrigo de Loredo que a Pablo Juliano. O también en el espacio que representa Unión por la Patria, más cercano al gobernador o a la conducción del PJ. Hay que ir viendo también cómo eso se va consolidando. Vamos a repasar ahora lo que decía el diputado Paulón, Esteban Paulón, del socialismo de la provincia de Santa Fe, respecto también a otra novedad que se dio a conocer en estos días, que es la transformación en sociedad anónima del Banco Nación a través de un DNU. A ver, es un decreto delegado, entiendo yo en el marco del DNU 70, que está vigente porque en la Cámara de Diputados aún no lo hemos tratado. Hay que decir que el Banco Nación no es una empresa más, ¿no? Claramente uno ve en transformar al Banco Nación en sociedad anónima y darle el 99% del control del paquete accionario bajo la órbita del ministro de Economía, uno ve una mano de incorporar más decididamente, quitarle autonomía al Banco Nación a la hora de intervenir en el mercado de capitales y obviamente iniciar el camino de una privatización. Lo que nadie discute es para qué está el Banco Nación. El Banco Nación es la herramienta financiera para financiar proyectos productivos que generen empleo, y la verdad es que es un rol que viene cumpliendo. Obviamente en el gobierno de Macri tuvimos desvío de fondos que financiaron el desfalco de Vicentín, todos los gobiernos han echado mano, pero la verdad es que lo que tenemos que discutir es qué rol tiene que cumplir el Banco Nación y qué proyecto de país y proyecto productivo para el país queremos. Este mismo proceso lo vivimos nosotros en Santa Fe en los 90 con el Banco Provincia de Santa Fe. Era el Banco Provincial de Santa Fe, acciones, privatización, hoy es un banco privado del grupo Eskenazi, cientos, miles de productores, pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad, pymes, tendal, falta de financiamiento, debilitamiento de la trama productiva de la provincia. Entonces, ¿cuál es el rol del Banco Nación? Yo quiero un banco fuerte que intervenga en representación de un proyecto productivo de país, que entiendo yo no es el de la cripto. Sí. Digo, el Banco Nación, las acciones en la mano de Caputo, uno no sabe si no le quita autonomía para empezar a intervenir en los mercados en un momento donde sabemos que fehacientemente que el gobierno está maquillando algunos de los efectos de la ruptura de confianza después del CryptoGate con compras y ventas masivas de bonos y acciones para que los mercados no reflejen tan claramente lo que está pasando. Pero eso lo puedes tapar por unos días. Bueno, sí. Esteban Paulo, vamos a ver qué pasa en diputados también con las distintas iniciativas que hay para investigar justamente la criptomoneda Libra, pero también para regular, ¿no?, esta situación de criptomonedas. Y el tema del Banco Nación, que es un tema que todavía no empezó una discusión aquí en el Congreso. No. Hay diferentes opiniones, pero me parece que también este es otro de los temas que va a crecer en cuanto a la atención desde el punto de vista legislativo a partir del 1 de marzo. Sí, ¿no? es verdad. Cuando ya los diputados empiecen a proponer sus propios proyectos, sus propias iniciativas, por dos razones muy concretas. Primero, porque el tema del Banco Nación ya estuvo en discusión cuando se envió el proyecto de ley bases aquí al Congreso Nacional y la mayoría de los diputados y los senadores rechazaron cualquier intento de privatización del banco. Exacto. Eso por un lado. Sí. Y por el otro lado, nada más ni nada menos que el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, es diputado nacional y obviamente desde el punto de vista de su tarea sindical ya ha generado ciertas opiniones y ciertos movimientos internos dentro del ámbito bancario. No es solamente el Banco Nación la única empresa que también ha sido en las últimas horas transformada en sociedad anónima. Recordemos que eso está dentro del decreto 70/23 que se conoció el 20 de diciembre del año 2023. También los medios públicos están dentro de esa resolución administrativa. Es una específica donde se establece su transformación de sociedad del Estado a sociedad anónima, tal como establecía el DNU 70/23. Con esta información, Fernando, nos vamos justamente a la pausa, la última del día de hoy. Muy bien, pausa y enseguida regresamos.
¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Últimos minutos de Pasos Perdidos y últimas horas de Extraordinaria, claro, Fernando. Exactamente, porque el decreto marcaba hasta el viernes 21 de febrero. A las 12 ya se convierte en calabaza todo. Exacto, y ya no se puede aprobar nada, no se puede tratar nada. Diputada Vanina Biasi, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿y qué balance hace de estas extraordinarias que fueron cortas, intensas en la cantidad de temas y que terminaron con una discusión con distintas reflexiones se pueden hacer en el Senado Nacional? Primero, bueno, efectivamente fueron cortas, quedaron un poquito opacadas por el viernes pasado y el afer del presidente estafando a quienes compran criptomonedas en el mundo. Y en definitiva creo que mostraron lo mismo que se mostró durante todo el año en el Congreso Nacional, que es esta voluntad de colaboración con una política gubernamental que incluso, aunque sea errática, quiero decir, esto de aprobar la suspensión de la PASO en el día de hoy, la Ciudad de Buenos Aires avaló, digamos, la suspensión de su propia PASO también y estableció el calendario electoral para el 18 de mayo, digamos. Es también una política muy errática, pragmática, digamos, que responde a los intereses más inmediatos, sobre todo en este momento del oficialismo. Y creo que de alguna manera se mostró en estas extraordinarias que la agenda de los sectores mayoritarios, quisiera decirlo con propiedad en el sentido de que no me apropio de nada en eso, sino la agenda de quienes hoy están sufriendo el incremento de los pasajes en colectivo o en tren, quienes hoy sufren que el peso de los servicios y de los impuestos sobre sus salarios se ha duplicado prácticamente durante el año pasado, quienes están padeciendo el problema de quedarse sin trabajo, 250.000 trabajadores que en el sector privado nada más se quedaron sin trabajo, otros 40.000 en el sector estatal. Quiero decir, definitivamente no pasó por este Congreso ni siquiera en las extraordinarias. El reclamo de inseguridad, por ejemplo, o de cubrir el problema de la inseguridad por parte de la población, de ninguna manera se soluciona con la votación de la ley de reiterancia, que es otra de las leyes que se aprobó en estas extraordinarias. Así que realmente creo que el Congreso está tirando de la cuerda con relación a un malestar social, que es el que llevó a Milei al gobierno. Creo que está tirando de la cuerda con relación al malestar social de que, en definitiva, las instituciones no le responden en ningún ámbito. Vas a un juzgado, no te soluciona los problemas que tenés, sos una mujer violentada, no hay ningún tipo de respuestas, o hay respuestas que se han convertido en repartir perimetrales que luego no se hacen cumplir y terminan en el femicidio que queríamos evitar. Va una persona a querer hacer un trámite del ANSES en este momento y realmente están retrasados, no le dan respuesta. Bueno,
Creo que hay mucha incertidumbre de parte de un sector de la población con el hecho de que saben que el 23 de marzo cae la moratoria jubilatoria y esto significa que 7 de cada 10 varones y 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse en este país y eso tiene un impacto muy importante. Pero bueno, nada de estas cuestiones estuvieron en tratamiento, ¿no? Quería preguntarle porque uno de los argumentos que se escuchó ayer en el Senado y que también se había escuchado en la Cámara de Diputados tenía que ver con el ahorro que significa la suspensión de las PASO. Sin presupuesto aprobado en el Congreso, ¿cómo puede el Congreso monitorear hacia dónde irá esos recursos que están previstos para el presupuesto 2023 y que ahora no se van a utilizar? Qué mentirosa es la política que circula por estos pasillos realmente. A ellos no les importa si se gasta mucho o poco. Primero quiero señalar que es una mentira, es una coartada frente a la población de decir yo quería la suspensión de la PASO para cuidar tu bolsillo. Mentira. Querían la suspensión de la PASO porque tienen 10.000 bolonquis adentro de sus propios espacios políticos, porque Milei no quería competencia de ningún tipo, quería señalar a quién iba a ser su candidato y que no se le presentaran competencias. ¿Qué hubiera pasado en la ciudad de Buenos Aires si había internas? ¿Marra se presentaba? Y si Marra se presentaba, ¿qué pasaba con el candidato oficialista de La Libertad Avanza? Digo, y ese es el motivo por el cual suspendieron la PASO y no por esto que dicen que es cuidarle el bolsillo a la gente. Segundo, cuando eliminaron las boletas y pasamos a un sistema de boleta única, se prácticamente, digamos, eliminó el principal gasto que tiene una PASO. Y entonces yo quiero ser clara, yo creo que los partidos tienen que resolver sus internas y no involucrar al conjunto de la sociedad en eso y presentarle los candidatos que resuelven y esas cosas. Pero creo que esta primarias suspensión... no obligatorias, por ejemplo. Yo creo que cada partido tiene que arreglárselas. Creo que se ha desarrollado una teoría en torno a este tema que realmente hay que ponerle un fin estableciendo que nosotros tenemos la obligación de ofrecerle a la sociedad, a los partidos políticos legales de este país, quién va a ser el candidato y cómo lo resolvemos es un problema de quienes militamos en esos partidos. Después estarán las diferentes variantes que los partidos pueden discutir, pero creo que la PASO surgió como una falta de democracia interna dentro de los partidos en parte, que no podían resolver, pero quiero decir, no es la discusión de ahora, porque nadie quiso discutir, nadie me llamó y me dijo, Vanina, tu posición original en el 2009, charlémosla, sino que hoy es una cuestión de oportunismo puro y realmente no tiene tampoco este efecto de ahorrarle al país, como, digamos, les ahorran una PASO al país mientras que sumergen al país en una posible hipoteca monumental a partir de la estafa que ha cometido Javier Milei con la criptomoneda Libra, porque las demandas judiciales que han surgido, tanto las civiles como las penales, pueden traerle al país consecuencias costosísimas. Entonces, que no vengan a mentirnos. La verdad que es bastante tedioso escucharlos sistemáticamente. Ayer escuchando a Vichy tratando de justificar lo injustificable en el Senado sobre que él presentó un proyecto o acompañó un proyecto para comisión investigadora y luego no votó para que se formara la comisión investigadora. Insisto, creo que no hay que acostumbrarse a que este es un régimen cuyas instituciones funcionan con corruptelas. En una, Karina Milei viene y parece ser que coimea gente para que sea, no sé, candidata o lo que fuere. En otra, coimean gente para que salga la ley bases, como ocurrió con Cuader. En otra, con Vichy o con Crexel. Realmente esto es impúdico y la gente tiene que estar enojada con lo impúdico que es, porque lo único que va a frenar esta deriva absolutamente descompuesta de la política argentina es la gente movilizada en las calles diciendo, se acabó, muchachos, se acabó. Hoy, perdón, una cosa más, hoy la CGT yendo a, no sé, a escuchar que Georgieva, le dice en el FMI no sé qué cosa. ¿Qué hace la CGT? ¿Qué está haciendo la CGT que tiene que estar acá diciendo, le están bajando el salario a mis trabajadores, los voy a salir a defender? Nada. Entonces, nada, no, peor que nada. Transando una nueva reforma laboral, que es lo que dicen los diarios que está haciendo Gerardo Martínez, y por eso de repente apareció en Estados Unidos. Entonces creo que realmente es una situación que estamos viviendo que tiene su excepcionalidad y que me gustaría poder transmitir con toda la pasión que le pongo a esto, que esto no lo para sino el pueblo movilizado, porque es muy grave. Esto ya anticipa, Vanina, que va a ser dentro de los límites que tiene a veces el calendario parlamentario en un año electoral, que se ve a veces mermado también por cuestiones del trabajo de ustedes fuera, ya en su territorio.
pero el tiempo de que haya discusiones en el Congreso muy acaloradas y de muchos temas a discutir? Vamos a ver, porque creo también que depende muchísimo. Vos fíjate que estamos sometidos ahora, en el día de ayer yo fui objeto de una cantidad de troleo en las redes sociales. Y me doy cuenta que es una intención también de modificar la agenda que se impone por el hecho de que todos los días en esta nueva serie de Netflix que estamos viendo, que es la estafa con criptomonedas, estamos viendo que todos los días aparece una novedad. Hoy aparece la novedad de que los firmantes, los signatarios de las cuentas que se quedaron con los 100 millones de dólares, obviamente ya figuran directamente con el nombre directo de Milei o algunas nominaciones similares. Entonces, me parece que va a depender un poco también de las ganas que tengan de desviar los temas de agenda que se vayan instalando. Quiero decir, en gran medida, muchos de los temas que instaló el oficialismo el año pasado tuvieron que ver con ese intento de desvío. O sea, la sociedad no estaba hablando sobre factores de inseguridad, ponele, y metían la baja de edad de disponibilidad. Y vos decías, pero ¿quién pidió que se lleven a los chicos menores de 16 años presos en este país? Porque resulta ser que son los responsables de qué cosa. Bueno, era una agenda distraccionista. Así que vamos a ver, creo que va a depender bastante de eso. ¿Y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, cómo la ves respecto a esta decisión a partir del decreto delegado que transforma en sociedad anónima no solo el Banco Nación, sino varias dependencias del Estado que eran sociedades del Estado? Cuando esta Cámara de Diputados, bueno, ustedes no lo acompañaron y otros bloques tampoco acompañaron la ley Bases, pero sí habían excluido esas sociedades del Estado, esas empresas del Estado sujetas a privatización, y ahora aparecen estos decretos que los privatizan o que, bueno, los transforman en sociedad anónima, abren la puerta a la privatización. ¿Cómo ves esa relación? ¿Se puede, se tensiona, no se tensiona, pasa, tienen que seguir discutiendo el Congreso el DNU 7023? No depende ni de Milei ni del Congreso. Depende del poder real que funciona en este país y que es que hace explicable lo inexplicable. Entonces tenemos a un Monzó diciendo, que dijo indigente mental, le dijo, no, dice, qué pirotecnia verbal que usa Monzó. Sepan ustedes que votó la ley Bases, que yo en diciembre presenté el pedido de apartamiento de reglamento para que se tratara el rechazo al decreto 70, por el cual hoy tenemos un conflicto en Misiones que es impresionante porque la industria yerbatera argentina está hundida absolutamente por el decreto de desregulación, y Monzó votó en contra. Entonces, mucha pirotecnia verbal, pero a la hora de los hechos tenemos un Congreso sometido a Milei. No es Milei. Yo quiero insistir mucho en un aspecto: Milei no es nadie en este país. Es el mejor monigote que podía tener los dueños del poder para dirigir este país y implementar estas medidas. El tipo medio desquiciado, tiene una psiquis que le permite ir adelante con medidas que son un absurdo completo, etcétera, pero vos necesitabas a alguien irresponsable para llevar adelante medidas irresponsables. ¿Quiénes están detrás? Hay que preguntarse quiénes se beneficia a cada paso con este acompañamiento que este Congreso tiene a las políticas, que son no son las políticas de Milei, sino las políticas del sector que le interesaba desregular la industria de la yerba en la Argentina, la desregulación de las prepagas que están detrás del decreto 70, y motivo por el cual cuando yo pido que me acompañen con el voto, varios que saben que no va a salir me acompañan, pero cuando viene el momento real de sentarse a votar en contra, ninguno aparece. Y eso vale también para el bloque Unión por la Patria, porque no han querido sumar junto con las 5 firmas del Frente de Izquierda, las 5 que nos faltan para pedir una extraordinaria para derogar el decreto 70. Y eso no lo hacen sencillamente porque no quieren derogarlo. Claro. Entonces creo que ahí está el verdadero poder que explica cómo actúa y cómo va a actuar el gobierno, el Congreso. Y por ahora ese poder sigue encolumnado detrás de este gobierno que le está dando todo lo que quiere. Por ahora. Veremos qué es lo que ocurre. Yo lo único que le señalo al pueblo argentino, a aquellos que miran Diputados TV y compañía, digo, este gobierno vende algo y después en general eso que vende es mentira. Una de las cosas que vende es que los privados van a resolver todo acá. Pero el día lunes y martes de esta semana tuvimos una caída de las acciones y los bonos de Argentina en las bolsas del mundo, y no salieron los privados a decir, che, yo confío en Milei, voy a salir a comprar las acciones. ¿Quién salió a comprar las acciones? Los jubilados.
porque Toto Caputo metió la mano en el Fondo de Garantía del ANSES y compró 350 millones de acciones y bonos de la Argentina para levantar y que no se disimulara la caída de los bonos por el escándalo de Javier Milei. Entonces, quiero decir, esto es una estafa muy grande y detrás están los grandes intereses económicos sobre los cuales tenemos que empezar a hablar para que se dilucide exactamente quiénes son los que gobiernan este país, ¿no? Muchas gracias, Vanina, por venir. Muy amable. Gracias. Vanina Biasi, diputada nacional por el Frente de Izquierda, por aquí, por la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Vamos a repasar un poco también la agenda parlamentaria que ya se está configurando en esto que ya es periodo de receso, ¿no? Si no se amplía hasta el viernes 28 el periodo de sesiones extraordinarias, también pensando que el lunes va a ser la preparatoria en el Senado. Diputados de la Nación se están preparando porque el 1 de marzo van a tener que estar presentes aquí todos los bloques de la Cámara de Diputados, del Senado. También van a estar presentes los miembros de la Corte Suprema, ministros, funcionarios, invitados del Cuerpo Diplomático Extranjero, bueno, también de las Fuerzas Armadas y de los diferentes credos que son reconocidos en la Argentina porque se habilitan las sesiones ordinarias y el presidente da un mensaje al Congreso y a la ciudadanía. Por eso toda la semana puede que haya actividad aquí en la Cámara Baja y hay algunas cosas previstas ya para el día martes. El martes 12:30 en la Sala 1, aquí en el anexo de la Cámara Baja, va a reunirse la Comisión de Defensa de los Consumidores y de los Usuarios y la Competencia para discutir algunos temas que tienen que ver sobre todo con la situación de los precios, ¿no? Claro. Y de las cadenas productivas. Todas reuniones informativas, ¿no? Exactamente. No van a resolver, no se va a firmar dictamen, no se va a firmar ninguna resolución. Exactamente. Hay una sola de las comisiones que se reúne el martes que tiene potestad para resolver. Tiene que ver con la Comisión Revisora de Cuentas, que es una comisión permanente también que es bicameral. Se va a reunir en la comisión a las 17:30 en el Salón Arturo Ilía del Senado de la Nación. Es uno de los principales salones del Senado. Y allí se va a plantear justamente el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque esta comisión es la que revisa cómo se ejecutaron los presupuestos. En este caso, van a avanzar ya sobre el presupuesto anterior, analizar cuáles fueron las cuentas, una vez que se gira por parte del Ejecutivo Nacional el cierre del trabajo anual. Es la Comisión Revisora de Cuentas la que recibe a los auditores y la que también recibe los informes y le pide a la Auditoría General de la Nación que investigue determinados temas. El año pasado fueron auditorías sobre el 2024 que se trabajaron sobre las universidades. Exactamente. Lo que se le va a pedir también que se acelere los tiempos en cuanto al pedido, porque la auditoría se va a quedar sin auditores. Si no se resuelve por parte del Senado y de la Cámara de Diputados, en definitiva, esos acuerdos políticos necesarios para poder designar a los auditores generales. Los que representan a la Cámara de Diputados ya vencieron sus mandatos. Sí. En fines de marzo están venciendo el mandato, digamos ya a partir del 1 de abril, vence el mandato de los representantes del Senado. Ahí también hay que, en definitiva, entablar una negociación política entre oficialismo y oposición para resolver los lugares para cada uno de los bloques, para cada una de las bancadas, para sus representantes, en definitiva, en la AGN. Tiene que ver con, sobre todo, una votación que se hace en el recinto. Son propuestos por los diferentes bloques. Es el lugar proporcional a la cantidad de integrantes de los bloques. Ahí hay reclamos de el bloque de la primera minoría, de Unión por la Patria en diputados y en el Senado, para tener 2 lugares. También el oficialismo en su momento en negociaciones que había hecho en el marco de la ley bases había planteado que diferentes bloques, el PRO y también el radicalismo, pudiera tener un lugar. Sobre todo el radicalismo cuando estaba unificado en 33, eran justamente 33. Los diputados de la UCR, luego se dividieron en 2 bloques. Pero bueno, también ahí hay una discusión y los acuerdos que fueron entablando distintos sectores de la oposición que no tienen representación, pero que acompañan a algunos candidatos. Entre ellos, el bloque Encuentro Federal, que conduce Pichetto, el bloque de la Coalición Cívica y el bloque también Innovación Federal, que representa a los gobernadores. Veremos ahí si eso se resuelve en diputados y en el Senado. Pero se juntan este martes. Bueno, hay que ver ahí cómo empiezan a buscar, digamos, una solución a ese tema. El tema de los auditores generales de la Nación, a lo mejor van a guardar a que llegue abril y que venzan todos los mandatos y que quede solamente el auditor general, digamos, el presidente de la auditoría,
que es actualmente el doctor Olmos, que representa a Unión por la Patria, porque es un lugar y es un cargo que lo tiene que ocupar la oposición. Y por el otro lado, ahí empezar a discutir los 6 lugares dentro de la Auditoría General de la Nación. Habrá que ver cuál es la decisión, pero lo cierto es que la comisión bicameral empieza a discutir los números del 2024 en lo que tiene que ver con el presupuesto general de gasto. Y hay otra comisión que también se reúne a las 15 horas aquí en la Cámara Baja, que también es una comisión informativa, la de Comunicaciones e Informática, que va a estar discutiendo con especialistas en informática y tratamientos automatizados de la información a fin de absorber temas vinculados con las identidades, los dispositivos y la programación relacionada con el uso de criptomonedas para la prevención de estafas. Vuelve un poco el tema de la criptomoneda Libra, esto que apareció en el Senado ayer como una posibilidad, 2 posibilidades. Por un lado, interpelar a la Secretaría General de la Presidencia, que no tuvo ni siquiera el acompañamiento para su tratamiento sobre tablas, y la constitución de una comisión que tuvo su tratamiento sobre tablas, su habilitación, pero no el número para crear la comisión. Bueno, lo que se conoció ayer fue ya la presentación formal que hizo Unión por la Patria por intermedio de Germán Martínez y otros legisladores de iniciar el juicio político al presidente. El pedido. El pedido de juicio político. Esto a partir del próximo 1 de marzo tendrá que ser en parte, analizado por la comisión respectiva, que ahí tiene que definir un tema en cuanto a la conducción de la comisión. Un tema que espinoso. Que no resolvió el oficialismo. Es un tema que tiene que resolver directa y concretamente la Libertad Avanza respecto a quién va a ser la persona que finalmente va a quedar a cargo de la comisión. Porque hubo una votación que no fue, reconocida por la autoridad de la Cámara, por Martín Menem, que consagró a Marcela Pagano. La oposición la acompañó, pero no se dio el gesto todavía, en ese momento no se dio la instancia de la votación, ¿no? Porque en definitiva no se había convocado esa comisión, se convocó, pero después se levantó esa convocatoria minutos antes, la oposición insistió con la convocatoria. Bueno, ese tema reglamentario generó un gris que quedó ahí sin solucionar, porque en definitiva no avanzaron ningún pedido de juicio político ni a los miembros de la Corte ni a funcionarios del Ejecutivo. Ahora se restablece nuevamente esta discusión. ¿Por qué? Porque va a ingresar a partir del 1 de marzo el pedido político formal contra el presidente Javier Milei, que es el que presentó, el que firmó Germán Martínez. Exactamente. Bueno, la información hasta ahora tiene que ver con esto, cómo se va principalmente organizando ya la actividad a partir del 1 de marzo. Y la semana que viene toda la atención puesta, mientras estemos al aire nosotros, va a ser la preparatoria del Senado de la Nación. Así es. En cómo va a continuar la actividad parlamentaria. Por ahora, estas 3 comisiones que se convocaron, comisiones donde participan senadores y diputados algunas, y otras ya informativas, marcando un poco el pulso de lo que será también la dinámica, ¿no? Ambas comisiones conducidas por la oposición, tanto la de consumidores como la de comunicaciones e informática, que avanzan en convocar a los distintos sectores para que den su opinión respecto a todos estos temas. Bueno, llegamos al final. Terminaron las extraordinarias, terminó la semana. Y terminó la semana. Nos reencontramos, Gracias por estar ahí, gracias, Saman. Nos vemos, Fer, que tengas buen fin de semana. Nos vemos, quédense en sintonía, quédense en Diputados Televisión. Gracias y hasta el próximo lunes. ¿Conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. ¿Entrenaste